Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo están? Espero que anden bien, arranca La Máquina de Pensar, son las 19:02, con Oscar ahí en controles de emisión en la máquina. Hoy hace un día bastante húmedo, lluvioso aquí, pero bueno, no se vino el frío y tampoco se vino tanto la lluvia, dijeron un 100% de lluvia, pero a veces esos 100% fallan, ¿no? Por eso vamos a arrancar La Máquina de Pensar. Increíble, no sé si es increíble, pero ayer estuvo Alfredo Fresia, un poeta uruguayo que vive desde hace muchísimos años, décadas en Brasil, y hoy le vamos a dar la bienvenida a un poeta uruguayo que vive desde hace muchísimos años en México. ¿Cómo le va, Hermes? ¿Cómo andás? Bien. Encantado de estar acá en Uruguay por unos días, viendo a los amigos, visitando a mi hijo, presentando un libro, platicando acá contigo, me salió la mexicana. Te salió, sí. Conversando, charlando contigo acá, como cada vez que vengo. Hermes Millán es poeta, es guionista, realizador cinematográfico, es psicólogo, vivís en Tijuana, ¿no? Vivo en Tijuana. Vivís en Tijuana, sí, me acuerdo que contaste. Y bueno, viniste la otra vez por el libro de poesía sobre cine, que ahora no me acuerdo. Sí, Más cine, por favor, Más se cine. llama. Eran unos textos ahí, en una narrativa como si fuera una película, aunque no tenían que ver con el cine en particular, sino con una historia de desamor. Pero eran con fotos de películas famosas, fotos me de acuerdo. películas, Sí. Más cine, por favor, que de última hay una alusión a Aute, ¿no? Aute. Sí. ¿no? Que después de aquello entró grave el hombre, por suerte. Sí, por suerte aparentemente está un salvó. poco mejor, se salvó, pero me dice que te pongas de frente ahí. Que se salvó, digamos, y que se está en franca recuperación. Me han dicho que está en Madrid, ya está en la casa, digamos, o sea, no está en la clínica. Así que bueno, desde acá le mandamos un abrazo fuerte a Luis Eduardo Aute. El circo de las palabras, ahora cambiaste, saliste del cine y te fuiste al circo. Sí, otro espectáculo. El circo de las palabras y otros malabares. Entonces son una serie de textos. Sí, a ver. Son una serie de textos bastante diversos, que es un libro distinto al criterio en que armado. Casi todos los demás libros son libros armados con un eje temático definido y que escribo en torno a ese eje durante 1 año, 2 años, y ese es el libro. En este caso reúne textos de diferentes momentos de escritura, pero que sin haberlo pensado tienen ese elemento común de jugar con las palabras. Bueno, toda la poesía de alguna forma puede plantearse como un juego de palabras. No, pero en este caso es un juego, digamos, a partir de las letras. A partir de las letras, de la a partir forma, ¿no? del doble sentido de las palabras, a partir de algunas estructuras muy pequeñas y coloquiales, poemas de 2 o 3 versos, que forman una especie de único poema de 20 o 25 partes. Entonces fueron escritos en diferentes momentos, les encuentro ese hilo conductor, lo armo y escribo alguna otra cosa más para agregar. Tienen alguna cosa vieja, pero inédita, como Los hijos de Winats, que hemos hecho con algunos amigos. Sí. Bueno, acá lo llegaste a grabar acá. ¿Lo grabaste en La Máquina de Pensar y lo pasamos? Lo grabamos y se hizo, bueno, lo hicimos por algunos bares de Montevideo hace muchos años, pero es inédito el texto, ¿no? Y aquí está editado. Y luego otro texto que también es viejo, que se llamaba Montevideo Postelectoral, y al final acá aparece como La Rambla o La Tumba, que es un texto que había recibido ahí una mención en un concurso de poesía de una revista que ya no está más, creo, que se llamaba Perro Negro, en Argentina. Entonces esos 2 textos habían tenido una presentación pública en Los hijos de Winat, en bares, y el otro había sido publicado en la antología de ganadores de esa revista en Argentina. Pero todo lo demás, como libro, estaba inédito, y está hasta este momento. Y bueno, y la primera parte a la que te referiste antes, al principio, que sería el juego de palabras, digamos, el juego de circo, Sí. Tiene un trabajo gráfico, ¿no? Que el resto no tiene también. Sí, ¿no? tiene un trabajo, la edición, el armado gráfico está hecho por Jorge Montesino, que es un poeta paraguayo o argentino, que ahora vive en Tucumán. Bueno, sí. Ya no se sabe dónde es, porque se pasa recorriendo el mundo. Vivía en Maldonado Vivió en Maldonado, durante exactamente. años. Yo lo conocí. Lo conocimos con Víctor en Paraguay, en la época que se hacía el encuentro de poetas del Mercosur, en la Asociación del Paraguay. Estuvimos allí hace muchos años, y ahora vive en Tucumán, y desde Tucumán armó el libro.
que es Trópico Editores, pero yo veo que no, este no es de Trópico. No, es Gitán Jáfora, es el sello sí, con el cual hemos trabajado acá varios años, y ahora estamos haciendo algunas cosas. Y bueno, el nombre del sello también tiene que ver, o por lo menos a mí me recordó cuando yo leí algunos de tus poemas del Circo de las Palabras. En algunos, no digo en todos, me hizo acordar también a la microficción, algo que en México tiene mucha fuerza, ¿no? Sí, la minificción, los minicuentos, sí. Que es jugar con aforismos o darle vuelta a sentencias, aforismos conocidos. Yo creo que está en esa línea. Si uno lo piensa bien, yo lo pienso bien, quizás ni siquiera puede decirse algunos que son pequeños poemas, sino, y coincido ahí contigo, en realidad son como pequeños cuentos, ¿no? Resueltos con una estructura de distribución de la letra sobre el papel, que de alguna forma alude a lo poético por el corte. Claro. Pero que podría ser un cuento, ¿no? O lo que pasa es que la microficción o la minificción también está en una esquina, ¿no? Una esquina donde hay un cuento, pero también se junta con la poesía o con el ensayo o la sentencia. Digamos, es algo que está muy límite. Claro, ¿no? porque la historia de la microficción no sostendría el efecto si no hubiera un juego de palabras. Claro. Casi siempre hay un juego de palabras. O un juego también con lo que significa esa sentencia, ese aforismo bien dicho, digamos, cuando se hace una torsión. Sí, podría, por ejemplo, uno articular el dicho en un lado diferente, quebrarlo en un lado diferente y cambiarle el sentido. Y eso, aunque no hiciéramos nada más que quebrar algo ya escrito en lugar diferente, eso ya es un acontecimiento literario diferente. Claro, sí tiene efecto poético. Gitán Jáfora, yo estoy viendo acá, la definición es composición poética formada por palabras o expresiones carentes en sí mismo significado y cuya función poética radica en sus valores fónicos que pueden cobrar sentido en relación con el texto en su conjunto. Las gitanjáforas fueron apreciadas en ciertos movimientos vanguardistas. No es exactamente, pero bueno, es parte de esto que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de esto. ¿Cuánto hace que no venías a Uruguay? Hace 1 año y medio. Bueno, estás viniendo 1 año y medio. Sí. Vine en octubre del 15, del 2015. Y bueno, y ahora como mi hijo se vino a vivir acá, tengo la idea de venir una vez al año. ¿Tu hijo estaba allá en México? Sí, mi hijo vivía conmigo en México, la madre se vino antes y él decidió en octubre del 15, yo vine con él cuando se vino a vivir aquí, y ahora la idea es venir, que él vaya una vez al año, yo venir una vez al año, y marcarme de alguna forma una rutina forzada voluntariamente de venir una vez al año. Y bueno, y ojalá pueda venir con actividades culturales y profesionales, ¿no? Que de alguna forma, de la vuelta aquí también te impulsó también a sacar el libro también, ¿no? Aprovechar una cosa con otra, ¿no? Sí, y lo apuré en realidad. Por eso digo. Porque yo tenía que tener el libro pronto para el 20 de mayo, que lo presento en la Feria del Libro de Tijuana. Y no llegamos. Y finalmente edité unos ejemplares de apuro para poder traerlos aquí y leerlos con Víctor, y el grueso de la edición quedó ahí en imprenta mientras me vine para estar pronto para la Feria del Libro de Tijuana. Este libro se va a presentar el jueves, ¿no? En el Cafetería Margat del Espacio Serratosa, que está ahí en 25 de mayo, 745 esquina Ciudadela. Ustedes lo conocen, un hermoso lugar. Hemos hablado muchas veces de él porque el año pasado hicimos el ciclo Todos Somos Raros. Lo van a acompañar a Hermes, la poeta Teresa Corondi y el poeta Víctor Guichón, que anda por aquí. Ahora lo vamos a llamar dentro de un rato. Una pregunta, viniste aquí, la última vez que estuvimos hablando, México va cambiando a una velocidad impresionante, o sea, México, todo lo que hablamos con Millán cada vez que viene aquí, queda totalmente México cambia, en un sentido profundiza la crisis, ¿verdad? Sí. La crisis económica, parece que es interminable, la crisis política, la crisis social. Cada gobierno que viene vende la historia, básicamente la épica de una batalla contra el narcotráfico, desde el discurso del propio espacio del narcotráfico, y esa batalla épica la anunció Calderón, la anunció ahora el presidente actual, se anuncia y camina hacia el fracaso estrepitoso. ¿Cuál es el fenómeno nuevo, diría yo? El fenómeno nuevo es que hasta ahora parecía que los partidos tradicionales, derecha y centro-derecha, bueno, el PRI no puede definirse porque es una amalgama infinita de matices inconfesables, pero el PAN, que es la derecha, ya no son uno la alternativa del otro. Si hubiera elecciones ahora, ganaría López Obrador, que ni siquiera es
el partido no es el PRD, no es el PRD, porque el PRD se rompió, sí, se rompió, sí. Y el ala más conservadora, más afina a los acuerdos con el gobierno, que son los chuchos, el grupo de los chuchos, porque son chuchos, ese grupo que se quedó en el aparato del PRD es minoría entre la izquierda ahora, y ya López Obrador con un nuevo grupo que se llama Morena, claro, Movimiento se tuvo que ir. Él se tuvo que ir, sí, y fundó un grupo que primero no era un partido, un movimiento, se llama Morena, Movimiento de Renovación Nacional. Ese grupo ya es la mayoría dentro de la izquierda de la capital, y si hiciera elecciones hoy ganaba la presidencia de la República. Mira. En su momento había sido uno de los candidatos más votados también, ¿no? En las elecciones, digo. Bueno, hace 2 elecciones atrás fue claro ganador, fue un fraude escandaloso que sacó el gobierno, y en la elección pasada también hay indicios de fraude, pero no era tan clara la diferencia como para pensar que el fraude incidió en el resultado. Hubo fraude, pero parecería que el PRI ganaba igual sin fraude, aunque para asegurarse el mandado vendió algunos votos y rompió algunas urnas. Y la vuelta del PRI, como digo, no vamos a hablar mucho de política, pero la vuelta del PRI, porque el PRI salió, digamos, no es fácil, es más difícil sacarlo que, digo, la vuelta, ¿no? Sí, digamos, porque lo que pasa que el haber estado en el llano... La vuelta, primero, cuando el PRI cae derrotado, es en un gran movimiento social, popular y político que termina capitalizando a la derecha, ¿no? Lo capitaliza... Sí, gana el PAN. En ese momento lo capitalizó el PAN, ¿no? Y que estuvo dos periodos el PAN, ¿no? Y que tuvo 2 periodos. En México casi todos los gobiernos están 2 periodos, ¿no? Y los periodos son de 6 años, estamos hablando de 12 años. Casi todos están 2 periodos porque desde el gobierno se generan las condiciones para la reelección, y es casi imposible perder. Pero sin embargo el PRI hoy estaría perdiendo luego de su primer periodo, ¿no? Entonces ese es un elemento nuevo y muy interesante. El gran tema es que el PRI tiene tal control del aparato del Estado que no se le puede dar por muerto ni muerto. Claro. Entonces, si hoy hay elecciones, gana López Obrador, pero hoy no es mañana. Y mañana, con todas las cartas puestas sobre la mesa y con además el control del sistema electoral, no hay ningún resultado que se pueda prever. Ese es el panorama. Y grandes movimientos populares que han cuajado y se han disuelto. Bueno, eso una vez hablé con un historiador ahora mexicano, no me acuerdo cómo se llamaba, hace no tanto, era 1 año y medio, y él lo que me decía es que las alternativas a la izquierda como que se rompen una y otra vez, ¿no? O sea, y que era claro lo que había pasado con López Obrador. La izquierda se ha fracturado, siempre, siempre. Tampoco hay condiciones ahora para volver a una unidad tipo coalición de las izquierdas con un solo candidato. Y lo que está tratando de inventar la parte más inteligente del sistema es un candidato independiente, ¿no? Con antecedentes en la izquierda, pero con cabeza de sistema, que pueda capitalizar esta cuestión y esté por encima de los partidos, pero en la orientación de los partidos hegemónicos, y esa es la que están trabajando. Esa salida. Lo que me decía este historiador, ahora no me acuerdo, que precisamente el PAN, al meterse a hacer esa especie de batalla contra el narcotráfico, no solamente pateó un gran avispero, ¿no? Sino que digamos como pasa en todos los países, ¿no? Cuando se va ese gobierno, de alguna forma dejan carriles, digamos, dejan planteada, ¿no? Dejan encuadrada ya no se puede tan fácil salir o decir, bueno, no queremos saber nada o volver a antes de la guerra con el narcotráfico. Claro. El gran problema del PAN sale del gobierno con un fracaso económico, político y social, y con un fracaso en el terreno de la guerra contra el narcotráfico, que si ganaban la gran batalla, cuando digo fracaso me refiero que caen jefes narcos, pero prácticamente termina inamovible y sigue inamovible el sistema de lavado del dinero, donde si no cae el lavado de dinero es que algo está pasando. Cada uno que cae preso casi es cinematográfico el arresto. Uno puede decir, en tal coyuntura política va a caer el Chapo, tal momento se va a escapar, está programado. Se han filmado detenciones, por ejemplo, con una delincuente, secuestradora, extorsionadora francesa, la meten presa, el canal Televisa hace el seguimiento del momento en que la capturan, todo en vivo, y después se entera los medios que la habían detenido 2 días antes
y que habían rearmado la captura para que la televisión lo tuvieran vivo. Y una tipa que era obviamente culpable sale liberada por presión del gobierno francés, cuando suspenden la Feria del Libro de París a México como país invitado, por ejemplo, porque rompe el gobierno francés, casi rompe diplomáticamente con México, y con la presión la terminan que soltar porque fue aprendida en condiciones donde no se conservaron pruebas ni nada, porque sería volver a arrestar. Estamos hablando de ese nivel de corrupción, ¿no? De Estado fallido. Y fracaso económico después, además de fracasar el proyecto del narcotráfico, hay un fracaso económico. El país está en una profunda crisis, el gobierno actual la ha profundizado, los hechos de corrupción en los que está involucrado el gobierno son claros y notorios. También dicen que este presidente es como una especie de color de melo, que fue un presidente prefabricado por los medios. Este presidente... Y se encontró con Trump del otro lado, digamos, ¿no? Este presidente lo eligieron porque es supuestamente bonito y porque modelo. Tiene un jopo, ¿no? Que parece que políticamente iba a ser muy redituable, ¿no? Pero ha quedado la historia como el presidente tonto, ¿no? Pendejo, dirían los mexicanos, porque se equivoca, porque comete errores de todo tipo, porque sus errores son más famosos que sus actos de gobierno, ¿no? Porque le arman discursos que no sabe ni leer, ¿no? Es así un personaje nefasto, ¿no? Sí, o sea, diríamos, el peor producto del PRI que ha fabricado caciques de alta envergadura, ¿no? Claro, esto fue como decían que fue prefabricado por el canal famoso, ¿no? Que hay Televisa, ¿no? Y también está el tema de Ayotzinapa, que fue un gran quiebre también a nivel internacional. Sí, eso fue. Y después también, con lo de Trump también, digamos que se lo recibió. La invitación que le hicieron a Trump como parte de su campaña, ¿no? Sí, y después él salió a decir que él no lo había invitado, que había sido un ministro, y ese ministro lo sancionan y ahora lo nombran embajador, no sé. Le dan un nuevo destino político. Sí, es interminable. No, yo le pregunto a Hermes Millán porque cada vez es un asombro, es una caja. Eso sí que es digamos, ¿no? Cajas de asombro, digamos, un espectáculo interminable, ¿no? Sí. Es sorprendente. Pero por otro lado, digo, hay niveles de organización social de la gente insólitos en la historia de México, dispersos, con discursos ingenuos, tratándose de ligar a los derechos civiles. Lo de Ayotzinapa también planteaba de que había estos estudiantes, por todo lo que yo me enteré, digamos, hacían cosas que también uno se sorprende. En Uruguay era imposible, agarrar un ómnibus, llevárselo, ¿no? En fin. Estamos hablando de acciones. Claro, lo que pasa es que todo rápidas. El movimiento de oposición radical es muy espectacular y dramático y es liquidado con brutalidad perversa, ¿no? Pero se está generando un movimiento político con un discurso sobre los derechos civiles que me parece que es el construido con más constancia, con menos escándalo y con más solidez organizacional, que creo que ese es el que puede mover un poco la situación de México, ¿no? Muy bien, amigos, después de la pausa seguimos aquí conversando con Hermes Millán en torno a este libro de poesía que se presenta el jueves, que se llama El Circo de las Palabras y otros malabares. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, estamos en La Máquina de Pensar, estamos conversando con Hermes Millán. Él es un poeta uruguayo radicado en México que va a presentar su último libro de poesía que se llama El Circo de las Palabras y otros malabares este jueves a las 20 horas, no sé si había dicho la hora, en el Cafetería Margat del Espacio Serratosa, que está acá en la Ciudad Vieja, en 25 de mayo, 745, esquina Ciudadela. Va a estar acompañado por dos poetas que trabajan lo que dijera Luis Bravo, la puesta en voz, ¿no?, de la poesía, digamos que no se limitan solo a leer, sino que trabajan el sonido de la poesía. Ellos son Teresa Corondi y Víctor Guichón, que está aquí. ¿Cómo le va, Víctor Guichón? Hola, Pablo, un gusto estar ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Víctor y Hermes se ofrecen, o yo les pedí, a leer a la limón, ¿no? O sea, como se torea a la limón, ¿no? O sea, entre dos se torea, ¿no? Ahí va. Un poema de Hermes Millán, a ver. Bien. Embalaje 14. Los hijos de Winnan rezaban el padre de ellos, con la trascendencia obligatoria de tal situación sugiere. Rezaban, decía, mientras deshojaban bicicletas, arenando en cada rayo
el no me quiere de lo absoluto. Mientras unos miraban el plato del descreimiento, otros hijos apostaban a la panadería del cielo, pero todos, los unos y los otros, amasaban por las dudas los bizcochos del autoabastecimiento. Los hijos de Winnan entonaban los campeones del pedal, agrupando las voces en pequeñas catedrales. Eran niños cantores de acumuladas cifras, señaladas en un rito de rosarios numerados. Los hijos de Winnan crucificaban las vocales entre dos adjetivos acusados de ladrones. Los hijos de Winnan autofinanciaban su oxígeno con la moneda diaria de un pequeño escarmiento. Los hijos de Winnan pedaleaban con las piernas rotas, pedaleaban y pedaleaban con la restaurada musculatura cada círculo del pie. En el sistemático apuro les nacían alas en el talón mitológico, pedaleaban con los gestos diseñados en nylon y la mirada puesta en el pasacalle desvalido. Los hijos de Winnan se reinventaban el cuerpo con la tecnología doméstica de un amor dicho a tiempo, se intercambiaban banderas más allá de las glorias para la clasificación general de los tiempos indica, pedaleaban y pedaleaban utilizando las piernas de los que parecían nacidos para siembra de las gradas, contagiaban la sangre de circulación compartida, tensaban el esfuerzo por la misericordia de todos. Los hijos de Winnan pedaleaban sin esfuerzo, como si fuera la forma de un crucial sacramento, ponían la mejilla de la tolerancia imposible para que el viento justificara su trabajo certero, pedaleaban y pedaleaban como si estuvieran quietos, se movían como polvos en el trasluz del invierno, pedaleaban, festejaban la ilusoria circulación de los cuerpos, multiplicando los gestos como si fueran nuevos. Los hijos de Winnan pedaleaban y pedaleaban, 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 pedaleaban con la medalla de fuego dibujada en el pecho. Muy bien, gracias Hermes, gracias Víctor Guichón por leer este fragmento del Circo de las Palabras, la parte que se llama Los hijos de Winnan, que tiene que ver obviamente con nuestra última medalla olímpica de plata, ¿no? Con Milton Winnan. Milton Winnan, ¿no? Ya convertido en animal mitológico, claro. Sí, que tiene que ver con algo tan uruguayo como resistir, ¿no? Sí, claro. ¿No? La resistencia. Sí. Última medalla y única en muchísimos sí, años. No, y aparte inesperada y aparte, digamos, uno lo... Medalla de plata olímpica, pero campeón del mundo, medalla de oro en el campeonato mundial, además, ¿no? Sí. Estamos hablando en un deporte que nadie, digamos, en una disciplina dentro del ciclismo que nadie... Sin duda el deportista más exitoso del Uruguay de los últimos 30 años. Bueno, no sé, habría que compararlo con Luis Suárez, ¿no? No sé, dejando afuera el fútbol. Creo que más exitoso porque gana algo con su camiseta celeste. Y Luis sí. La debe todavía. Bueno, sí, Luis Suárez ha ganado ¿qué ganó? La Copa América. Sí. No, pero sin duda, digamos. Luis Suárez tiene otro récord, fue echado en 2 mundiales seguidos, lo cual pocos jugadores pueden decir eso. Tiene que ver, sí. Es sorprendente esto, porque este poema tiene varios años. Tiene varios años, sí. Es algo mítico también, ¿no? Es algo mítico. Estaba inédito hasta ahora, inédito en papel. Claro, no solamente digo Milton Winnan, sino, digamos, lo mítico, digamos, de eso de que no tiene que ver con un tiempo específico, ¿no? Sí. Y la idea de los hijos de Winnan es que somos nosotros los hijos de Winnan, ¿no? Digo, somos hijos de una gloria ficticia y de un fracaso mitológico, ¿no? En ese sentido, reproducimos la historia, la épica de Winnan todos los días. Sí. También es una épica como doméstica y cotidiana, ¿no? Claro. Una épica, es raro lo que voy a decir, pero como minúscula. La épica no es minúscula, ¿no? Sí, esto yo puedo pensar en Winnan pedaleando y pensar en la mujer de Benavides en el poema que pedaleaba con una Singer como un ciclista en carretera. Es cierto. Entonces, dedicado a Nené. Entonces, sí, de mucha podríamos pensar en ese pedaleo doméstico, ¿no? Sí. Y también con esa cosa tan uruguaya de que hay que, de la resistencia, lo que te decía antes, ¿no? Yo creo igual que esos mitos no están cambiando, ¿no te parece? Vos porque
todo el mundo te preguntará, a los uruguayos que vienen afuera cada tanto, cómo nos ven, o cómo ves el Uruguay. Supongo que cada tanto te preguntarán, Sí, sí. y si ves cambios o no ves cambios. Es muy pretencioso, quiere decir, como veo el Uruguay cuando uno viene a una ciudad, a un barrio, a un recorrido, 20 días, a un encuentro, a dos sí. encuentros, a tres, ¿no? Y en definitiva yo creo que cuando uno viene y mira para confirmar lo que ya cree. Estoy de acuerdo. En el mejor, totalmente de acuerdo, en el mejor y en el peor sentido. Y yo creo que eso no es solamente cuando venís o cuando vas, sino que en general se da con el futuro, digamos, lo que uno cree que va a recibir, después lo confirma diciendo, era como yo decía. Sí, hay gente que dice que el hombre aprende de la experiencia, ¿no? Y hay algunos psicólogos sociales, los teóricos de la representación social, que dicen que la experiencia solo sirve para confirmar las ideas que se tienen desde antes. Claro. Y que hay una lectura de la experiencia. Entonces yo lo que confirmo es lo que creo desde antes y tiene poca validez. Y es que Uruguay en los últimos años ha tenido, por un lado, pensando en el mito del futuro que yo tenía cuando militaba políticamente acá, ha tenido la confirmación de que es posible en cuanto se ha hecho gobierno y se ha hecho gestión, y también la confirmación de un fracaso escandaloso, ¿no? De ese proyecto soñado, añorado. Así lo veo yo, en esa contradicción entre el triunfo de la gestión y el fracaso de la ilusión. Y todo lo que veo, lo veo sin que esto tenga ninguna validez, digo, ¿no? Lo veo en la dialéctica de ese filo de la navaja. Porque, digamos, estaba pensando, lo de Milton Winnan también tiene que ver con la resistencia en un Uruguay donde parecía que todo era como más difícil, o llegar a fin de mes, por ejemplo, una famosa bicicleteada, llegar a fin de mes. Hoy nos podemos quejar y toda esa historia, pero digo, yo veo a todo el mundo y se agotan los pasajes al exterior y todo el mundo viaja como impresionante. Pero también también ¿sabes lo que pasa? Que también es cierto que la gente viaja más en todas partes del mundo, también, con gobiernos de izquierda y de ultraderecha. Porque yo cuando llegué por primera vez fui a estudiar a Moscú, ¿no? Yo creía que veía a la gente yendo al teatro, al cine, y pensaba que eso era el socialismo. Después me enteré que eso era Europa. Claro. No era el socialismo, no era cierto. Toda la Europa, la socialdemócrata, la de cualquier pelo, era así. Claro, con una zona marginal que no se ve, y un nivel de vida y desarrollo cultural y económico de las capas medias para arriba muy alto. Y yo pensé que era el socialismo. Y creo que a veces se piensa en Uruguay que eso es el gobierno de la izquierda del Frente Amplio, y la gente viaja más en todos los lugares del mundo. Puede ser. Eso creo yo, ¿no? Sí, puede ser. Lo que igual, aunque fuera eso, es un cambio con respecto a cuando escribiste lo de Winnan, no sé cuánto, es un cambio, digamos, que se da. Sí, claro, yo me fui acá en plena crisis. Claro, no había venido lo peor de la crisis todavía, pero estábamos en una situación económica. Por eso pasamos de una crisis grave, bastante grave, incluso pensando en los 90 también, a un momento en que, bueno, se agotan los pasajes, se agotan todo, y todo el mundo parece que no se va. Pero obviamente estamos hablando de sectores medios también. Pero ¿sabes lo que pasa? El gran problema es que cuando yo tenía 20, perdón, años, pero el discurso uruguayo de quejarse de fin de mes es igual, ¿no? Intacto, es ¿no? un ejercicio. Eso es intacto, aunque se vayan todos no vayamos todos a Europa, ¿no? Ese es el problema. La gente dice, yo me voy a Europa, pero quería irme 20 días y me dio para 15, no jodas, ¿no? No se puede, ojalá algún día dé para 20. Pero quiero decir que cuando yo estaba aquí en la época de la militancia política, la clandestinidad, la postdictadura en el inmediato, yo creía, y muchos creíamos, que el futuro no solamente era un aumento del poder adquisitivo, porque esa era la socialdemocracia, ¿no? Decía, no, lo nuestro es otra cosa, lo nuestro es cambiar de raíz, ¿no? Es generar un hombre nuevo. Yo decía, a eso yo le apuesto, eso quiero. Quizás eso no sea posible en ningún lugar, no lo sé, creo que no es lo que está pasando, obviamente, ¿no? Pero esto que ahora se dice, no, pero hay que valorar lo que se hizo, porque la gente viaja, eso, pero cuando alguien decía eso hace 25, 30 años, lo acusamos de socialdemócrata, ¿no? Decíamos, eso no es nuestro objetivo. Bueno, así pasó. Bueno, podemos seguir conversando in eternum de esto, pero no, se nos termina el tiempo. Amigos, Hermes Millán, gracias por estar acá. Gracias a vos. Lo mejor para este jueves, amigos, reitero, el Circo de las Palabras y otros malabares, una presentación donde va a estar Teresa Corondi, va a estar Víctor Guichón, va a haber un juego de circo de voces esa noche, y bueno, reitero, es a las 20 horas en Cafetería Margat, Espacio Serratosa, que eso está en 25 de mayo, esquina Ciudadela. Gracias por estar acá. No, gracias a vos como siempre.
Un abrazo. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.